Nuestro Dios es un Dios bueno. ¿Saben ustedes que hoy en el mundo entero se está celebrando el día de Pentecostés? El día de Pentecostés. Hay un antes y hay un después de Pentecostés. Pentecostés representa para la iglesia del Señor el que Dios comience a habitar dentro de nosotros. Hasta Pentecostés y durante el Antiguo Testamento Dios se manifestaba en medio del pueblo, y algunos lograban captar y alcanzar quizá más de cerca la bendición de Dios. Otros tenían que rendir algún tipo de holocausto, de sacrificios, para que Dios los entendiera, para que Dios los escuchara, para que Dios los perdonara. Luego vino Jesús, y Jesús es Dios con nosotros. Él se manifestó como hombre. Él vivió entre los hombres. Él llamó a los hombres para que vinieran al arrepentimiento. Él llamó a 12 discípulos a quienes enseñó, entrenó, formó, corrigió, los amó. Y les dio una promesa, y esa promesa era la venida del Espíritu Santo, en donde ya Dios no iba a estar lejano, en donde ya Jesús no iba a estar con ellos, sino en ellos. Es ahí la diferencia. Es ahí, por eso queremos en esta hora hablar de Pentecostés. Hablar de esa manera. Pentecostés es algo más que una experiencia. Y se dice Pentecostés. ¿Por qué? Porque es muy importante que entendamos que tenemos que ser llenos de la plenitud de Cristo Jesús en nuestros corazones. Jesús, pienso yo, la había pasado difícil cuando empezó a sentir que lo empezaron a abandonar. Ya él lo había dicho, que lo iban a abandonar, que iba a ser apresado y que iba a ser abandonado. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, y verso 4 y el verso 8, dice: quédense aquí en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque ya Jesús sabía lo que iba a suceder. Ya Jesús incluso les había dicho: yo me voy a ir, pero vendré y estaré con ustedes nuevamente. Entonces, dice Jesús, me seréis testigos. ¿Cuándo entonces? Cuando el Señor haya llenado los corazones de aquellos hombres y de aquellas mujeres, y que hayan recibido la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas. Dios es un Dios bueno, es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y irás predicando el Evangelio. Lo harán por Samaria, por Judea, hasta lo último de la tierra, comenzando por Jerusalén. Muy poco éxito habían tenido los discípulos del Señor hasta ese momento. Muy poca experiencia interior habían tenido los discípulos. Ellos habían visto milagros, ellos habían presenciado un mover de parte del Señor, habían visto resurrecciones, ellos habían experimentado cosas hermosas, pero había algo que tenían que experimentar. Jesús sabía que para el hombre, desgraciadamente, para el hombre a veces los milagros son, a veces, en algunos, más que en otros, son experiencias que pueden perdurar o ser pasajeras. Porque tenemos la tendencia, los seres humanos, de olvidar cuando Dios obra de una manera especial. Por eso él sabía, él lo planificó con el Padre y con el Espíritu Santo. Yo voy a ir, voy a morir por ellos, voy a habitar entre ellos, voy a llamar a 12, los voy a formar, me van a abandonar, querrán tirar la toalla después de que me vean clavado en la cruz,
preparado un plan que va a ser por siempre, va a perdurar a través de los siglos. Y desde aquel tiempo, desde aquel momento, ya Dios no está cerca de nosotros, ya Dios está en nosotros. Es Cristo en vosotros, dice el libro de Colosenses, la esperanza. Cristo en mí. Yo no sé, para los que están escuchando en esta hora, para ustedes que están acá, yo no sé si esto es muy poca cosa. Cristo en mí, el Dios eterno, el creador, el que hizo todas las cosas, decidió en el día de Pentecostés descender del cielo con toda su plenitud para habitar corporalmente, interiormente dentro de nosotros. Eso significa Pentecostés. Démosle un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Estos discípulos, mientras estaban con Jesús, mientras presenciaron milagros, mientras recibían aquellas palabras de vida eterna, continuaban siendo muy inmaduros. Estos discípulos se peleaban entre ellos. Estos discípulos a veces querían ser unos mejores que los otros. Estos discípulos rechazaban a aquellos que buscaban a Dios, pero que no lo querían hacer a su manera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque queremos muchas veces que los demás sean como yo, sean como nosotros somos los mejores. Estos discípulos querían ver quién iba a ser el primero y quién iba a ser el segundo y quién iba a estar al lado de Jesús allá en el reino de los cielos. Se peleaban entre ellos, querían sobresalir, pero cuando vino el Espíritu Santo, por eso me gusta este pasaje del libro de Hechos, momentos, los hechos de los apóstoles, capítulo 2 del libro de los Hechos y el verso 1. Me gusta porque ese es el momento que Dios mismo estaba esperando. Ese es el momento que Jesús mismo estaba esperando. Ese es el momento del cual habló el profeta Juan el Bautista, cuando dijo: tras de mí viene alguien a quien yo no soy digno de desatar su calzado. Yo los bautizo a ustedes en agua, pero detrás de mí viene alguien que no solamente los va a bautizar en agua, pero que los va a bautizar fuego del Espíritu Santo. Antes de que Jesús entrara en acción, ya Juan el Bautista estaba predicando que tras de él iba a venir alguien que los iba a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué dice el capítulo 12, verso 1? Cuando llegó el día de Pentecostés. Esa frase me gusta. Esa frase me llena. Lo digo ahora y siento algo espectacular dentro de mí. Cuando llegó el día de Pentecostés, ese día llegó. Llegó. ¿Sabe que algunos de los discípulos ya estaban tirando la toalla? Algunos de los discípulos querían volver a las redes, a pescar, a su antigua profesión, haber visto morir a Jesús en la cruz y haber olvidado las palabras que ya él les había dado. Como que los decepcionó. Quizá pensaron: se acabó todo. Se acabó todo. Vivimos 3 años espectaculares con el Señor. Vivimos 3 años grandiosos. Y de pronto quizá algunos de ellos comenzaron a pensar: pero acuérdense que Él nos dijo un poquito y me ve y otro poquito y ya luego no me van a ver. Él dijo que iba a volver. Él dijo que cuando viniera, cuando se fuera, Él iba a venir. Después de unos días iba a venir y nos iba a bautizar, que el Espíritu Santo iba a venir a nosotros. Por eso es que el Señor se les aparece y les dice: quédense aquí en Jerusalén.
Quédense aquí, no se muevan, no busquen su antiguo trabajo, no busquen una nueva manera de vivir, porque hay una sola manera de vivir para el Señor. No se dispersen por ahí, no se espartan por ningún lado, no salgan corriendo, e incluso los que quieren predicar, no se emocionen. Esperen, porque viene el día, viene el momento, y ese día llegó ahí en Hechos capítulo 2. Cuando llegó, y me vuelvo a sentir emocionado, cuando llegó el día de Pentecostés, luego surge aquella otra frase, que estaban todos unánimes juntos. Ay, yo no sé cuánto tiempo había pasado para que esta gente, que estos discípulos, y aquellos 120 que iban a estar reunidos ahí, ¿hace cuánto tiempo no estaban unánimes? Es que ellos casi nunca estuvieron unánimes. Unos querían ir por un lado, otros por otro, cuando el Señor hacía milagros, cuando le trajeron los niños. Ellos, en lugar de acercar a los niños y los padres, como hacemos nosotros hoy en día, dijeron, no molesten al maestro. Cuando estaban allá en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, era una gran multitud, la gente tenía hambre. Le fueron de Jesús con la grandiosa idea de pásalos. No estaban unánimes. No había unanimidad, estaban juntos pero no estaban unánimes. Tenía que venir alguien, no algo, alguien que es el Espíritu Santo. No es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, el Espíritu Santo, es Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena nuestros corazones, no es un soplo solamente, no es un vientecito que viene, no es algo, un escalofrío solamente, porque el Pentecostés es más que una experiencia. Pentecostés es Dios en nosotros. Él habita corporalmente en nosotros. Cuando llegó el día de Pentecostés, ay, yo me imagino al Padre, al Hijo, diciendo, Padre, Espíritu Santo, ahora te toca a ti, ese Dios, a manifestarse como Espíritu Santo. Por eso les digo el Señor, no se muevan. Cuando lo reciban, entonces me van a hacer testigos, donde sea que estén. Van a poder ser capaces de soportar cualquier situación, porque el Espíritu mismo les va a ayudar. Ese Dios que vive en la eternidad, ahora comienza a vivir en nosotros. Primero vino la Pascua, que eran dos de las fiestas más importantes que se celebraban en el pueblo judío. La Pascua y Pentecostés eran fiestas importantísimas. La Pascua y Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Algunos dicen Pentecostal, que significarían 50 totales, me imagino yo. Pero es Pentecostés, la palabra quizá más apegada a la Biblia. Y Dios bendiga a todos los que creemos en ese poder pentecostal. No importa cómo le llamemos, lo importante es que el Señor esté dentro de nosotros. Pero hoy se celebra el día de Pentecostés y son 50 días después de la Pascua. En Jerusalén se habían reunido gente de muchas naciones, de muchos pueblos, de los alrededores. Hay algunas de diferentes lenguas que hablaban diferente en el pueblo, era una fiesta. Pero en un lugar llamado aposento alto significa como una segunda planta. El aposento alto. Tuvimos el privilegio de estar en ese lugar que se supone que es el aposento alto. Uno está ahí por las ventanas, mira hacia las calles angostas de Jerusalén. Y yo me imagino estas 120 personas reunidas ahí,
orando y alabando al Señor. Y de pronto, wow, verso 2. De pronto el Señor se manifiesta de una manera maravillosa. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Imagínese usted, un estruendo. El estruendo, algunos teólogos dicen que el estruendo pudo haber sido ocasionado por el gozo, la alabanza, el canto que había ahí, porque cuando el Señor se manifiesta hay tantos coritos lindos, de esos que se cantaban antes, cuando Dios se manifiesta, las paredes comienzan a retumbar, porque no podemos estar callados cuando Dios se manifieste. Dice uno de los profetas, Malaquías, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como jabón de lavadores. Fue lo único que se le ocurrió al profeta. Él es como un jabón de lavadores. Y yo digo, es más que un jabón de lavadores, porque Él viene y nos lava y nos no cuando nos dicen que ha lavado el cerebro, no, es que ha lavado todos mis pecados. Es que nos ha cautivado, es que nos ha llenado, es que su experiencia, su amor, su gracia, su presencia, su totalidad está en nosotros. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando el apóstol Pablo escribía este verso, Pablo les estaba diciendo, cuántas veces he querido ir y estar con ustedes. Y la iglesia ahí de Colosas, de esa nación de Colosas, de ese pueblo de Colosas, estaba ansiosa porque Pablo llegara y estuviera con ellos. Y ellos rogaban, recogían ofrendas para buscar la manera como Pablo pudiera llegar desde donde estaba hasta el lugar. Como nosotros a veces deseamos que alguien venga y nos predique, porque nos enamoramos, no está mal, nos gustan cierto tipo de predicadores, de hombres y mujeres de Dios que enseñan la palabra y decimos, ay, qué lindo que venga, ojalá que venga. Y anhelamos. Y eso pasaba con esta iglesia. Y Pablo casi como que les está diciendo, miren, la cosa se está poniendo difícil. Es probable que yo no vaya, pero yo quiero que ustedes sepan que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es ningún pastor, ningún apóstol, no es nadie. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y entonces dice la palabra ahí, de repente vino. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Vino del cielo, un estruendo como un viento recio que soplaba, un viento recio. Imagínense en los templos con las puertas, que abren las puertas y empieza a soplar un viento recio, dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. El siguiente verso es espectacular también, porque el siguiente verso nos dice que no solo entró un viento recio, que no solo sopló, que no solo llenó la casa, sino que se les aparecieron lenguas repartidas. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El logo de nuestra iglesia tiene unas personitas, dos personitas, con como con un fuego. Eso representa el mover de Dios manifestándose, como dice ahí, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios, no hay quien se quede vacío. Cuando Dios se manifiesta, no hay quien se quede vacío. Solamente aquel que me quiere quedar vacío. Solamente aquel que cuestiona el mover del Espíritu Santo, el mover de Dios. Pero en ese lugar, en ese aposento, habían 120 hombres y mujeres
estaban anhelando el día de la promesa. Ellos no recibieron la promesa, ellos recibieron el Espíritu Santo. Desde aquel día dejó de ser una promesa y se convirtió en una realidad. Ya no más esperar promesas. Las promesas desaparecen cuando alguien te hace una promesa y la cumple. Ya se acabó la promesa porque ya se hizo realidad. Eso pasa en nuestro diario vivir con la gente. Alguien te promete algo y lo cumple, ya tú no sigues pensando en esa promesa porque se hizo realidad. Y esas lenguas se asentaron sobre cada uno de ellos. Pentecostés es el tiempo, el momento de la presencia de Dios sobre ellos. Antes se peleaban, antes querían ser los primeros, antes querían sobresalir, antes querían que todo saliera bien, pero conmigo de primero. Ahora dejaron de pensar quién iba a ser el primero. Ahora dejaron de pensar en ser yo la prioridad. Ahora lo único que querían era mantener esa unción, esa llenura del Espíritu Santo para entonces hacer y cumplir aquello que Dios les dijo. Y cuando sean llenos, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese evangelio, gracias a esos hombres y mujeres que estaban ahí, ha llegado hasta nosotros. Y gracias a ellos, hoy celebramos el día de Pentecostés. ¡Qué mejor día para eso! ¡Gloria a Jesús! ¡Qué mejor día para eso! Que celebrar hoy, sí, hoy, cuando llegó el día de Pentecostés. Qué lindo es el Señor, porque Dios es un Dios bueno. Ahí se encerraron ellos, ahí estaban ellos. Cuando Dios empezó a mover, yo me imagino que ya las ventanas estaban abiertas, ahí no había aire acondicionado seguramente. Y en una segunda planta siempre se siente el viento un poquito mejor. Pero aquel día no entró el viento que estaba llegando a Jerusalén. Aquel día llegó el viento del Espíritu Santo. Dice que era como un viento recio, me imagino recio. Yo, algo fuerte, una sensación fuerte, algo que como que me empuja, algo como que me tambalea, algo como que no puedo estar en pie. La gente que estaba ahí, a los alrededores, acuérdense que era una fiesta, que venía gente de diferentes maneras, de diferentes lugares. Dice que comenzaron luego, dice lo siguiente verso, a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos ni entendían lo que estaba pasando. Ya los profetas lo habían anunciado, pero comenzaron a hablar en otras lenguas. Y Dios empezó a manifestar de una manera especial. Y empezaron a hablar en otras lenguas angelicales, pero también hablaban lenguas de la gente que estaba en Jerusalén. Habían personas de una nación, de otra nación, y les entendían. Pero a los que hablaban en lengua angelical, no que una lengua sea mejor que la otra, eran lenguas, son manifestaciones de Dios. Por eso Pablo en 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y Dios empieza a hablar. O sea, es una manifestación, Dios habla, a veces Dios trae un mensaje en hebreo, en árabe, en alemán, y hay un alemán ahí, hay un árabe ahí, y viene una interpretación. Este lo entendió, los demás no lo entendieron. Entonces aquel día muchos le oían hablar en el idioma de su nación, y empezaron a decir, pero ¿de dónde estos han sacado apenas hablan el arameo? ¿De dónde estos están hablando nuestro idioma? Y les oían hablar en su idioma cuando alababan a Dios. Ellos empezaron a entender. Para ellos no fue difícil
entender eso que está pasando ahí arriba en ese aposento tiene que ser algo divino, algo que viene de Dios, porque ellos no saben esos idiomas. Los que no hablaran en idiomas humanos, pero descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua celestial, eso ni lo entendían ellos, ni lo entendía la gente. Y por eso es que muchos afuera empezaron a decir, esto, lo que pasa es que están borrachos, están ebrios. ¿Se acuerdan de una mujer que dijo, yo no he bebido vino ni sidra, sino que me he derramado mi alma delante del Señor? Ana lo decía cuando le pedía a Jehová por un hijo. Y el sacerdote Elí, la mirada que alzaba a ella sola. Mire, no, el pueblo de Dios, el que ama a Dios, el que está lleno del Señor, no necesita de un culto presencial para experimentar la presencia de Dios. Ahí en casa, si alguien nos está viendo, ahí usted puede sentir la presencia de Dios. Pero también Dios nos llama a que nos congreguemos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos y unánimes. Tenemos que juntarnos también. Dios te habla ahí en el lugar secreto, pero también te habla en la congregación de los santos. ¿Qué pasó con aquel Pedro que apenas unas semanas atrás había negado a Jesús? ¿Qué pasó con aquellos discípulos miedosos que salieron corriendo cuando Jesús fue apresado? Dice la palabra que ellos, vino Pedro, y puesto en pie junto con los demás, empezó a predicar un mensaje a todos los que estaban ahí de las demás naciones: arrepentíos y convertíos. Ha llegado el tiempo de su arrepentimiento. Lo que está pasando aquí, porque algunos se preguntaban, alguien les preguntó, explíquenos qué es lo que está pasando. Lo que está pasando aquí es que el Dios que nos prometió, es que a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Él está manifestándose en nosotros como Él lo había prometido. Él está aquí, Él se está manifestando. Ese que está aquí es Dios. Y aquel día se convirtieron miles y miles de personas, porque la presencia del Señor fue real sobre aquel lugar. Pentecostés es un tiempo para celebrar. Los restaurantes en tu mayoría están cerrados, pero es que no se celebra Pentecostés con comida, ni con panes, ni con peces. Se celebra alabando a Dios. Porque cuando el Espíritu Santo desciende sobre la vida de una persona, es una persona que se entrega a adorar a Dios. Que cuando se reúne con el pueblo, levanta sus manos sin que nadie le diga, levanta sus manos. Cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo, aún con los tapabocas que se han vuelto tan populares, tan de diferentes colores, tan chistosos algunos de ellos, pero tan incómodos de llevar, aún así pueden levantar un canto delante del Señor, como lo hacía Pablo y Silas cuando estaban presos allá en Filipo. Aún así, aún en la incomodidad, Dios quiere manifestarse, porque a Dios le gusta el sacrificio de alabanza. Ahí donde está. Yo no sé si alguno nos está viendo en su automóvil, en su casa, o ya está reunido con alguna iglesia. Ahí donde está, ahí alabe a Dios. Así como veníamos muy emocionados comenzando en 2020, con muchos planes. Nosotros empezamos a hablar del avivamiento, de avívanos, pero esta pandemia no nos va a cortar eso, porque cuando llegó el día de Pentecostés, Dios se manifestó de una manera especial. La presencia de Dios no hay quien la pare. Por eso el pueblo del Señor tiene que tener unanimidad. Estar juntos, sí, pero sobre todo que estemos
unánimes, un viento con fuego que se posó sobre ellos, que entró en ellos, la misma presencia comenzó a afectarlos, no a afectarlos negativamente, pero comenzó a afectar áreas de su vida. Cosas comenzaron a cambiar dentro de ellos. Cosas comenzaron porque cuando Dios se manifiesta, cosas tienen que empezar a pasar en el ser humano. Pentecostés, el avivamiento, el gozo de un culto, no es para que experimentemos situaciones momentáneas y después seguir siendo lo mismo. Cuando el Espíritu Santo del Señor viene, es para afectarnos internamente, para que ríos de agua viva fluyan de nuestro interior y cosas comiencen a cambiar. Que si yo era un miedoso, el miedo se vaya. Que si era un temeroso, el temor se vaya. Que si era un hablador de más, todo eso vaya desapareciendo. Que si era una persona incontrolable, que Dios me traiga un control en mi vida, porque eso es lo que es el Espíritu Santo. Es más que una experiencia, la experiencia se roja, pero es más, el Espíritu Santo es un cambio, pero es más que un cambio. El Espíritu Santo es una sensación, pero es más que una sensación. El Espíritu Santo me da escalofrío, pero es más que un escalofrío. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Es Dios en nosotros y esa es la esperanza de gloria. Hay tanto que hablar del Espíritu Santo que no podemos vivir. David, sin haber sido bautizado en el Espíritu Santo, creo yo, decía, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, te puede faltar tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus yernos, las nueras, te puede faltar el pastor, los ancianos de la iglesia, los diáconos, todo ese montón de salmistas que hay en el mundo que nos llevan a la presencia de Dios. Pueden faltar todos ellos, pero que no me falte la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Voy concluyendo en esta hora. Voy concluyendo. Y te aconsejo, en el nombre del Señor, que busques la presencia del Espíritu Santo. Y que una vez que venga no la dejes morir, no lo entristezcas, porque el Espíritu Santo se puede entristecer. No lo dejes que se vaya. Algunos quizá ya me pueden decir, no, pero que nunca te va. No lo dejes que se vaya. Espero que me entiendan. Si no me entienden, no importa, no dejes que se vaya. No dejes que el Espíritu Santo siga manifestándose en tu vida de una manera real y palpable en cada uno de nosotros. No vaciles en las cosas de Dios. Esto que estamos experimentando en estos días va a pasar, en algún momento va a pasar, pero ciertamente vienen tiempos difíciles para la iglesia del Señor. Y no es con cursos de motivación que yo voy a poder soportar cosas, no es con buenas predicaciones, no es con lindos himnos, es con la presencia del Espíritu Santo que podemos ser capaces de soportar cualquier cosa. Y no solamente soportar, pero también ser desafiantes, también ser atrevidos, también ser hombres y mujeres de Dios que vamos para adelante y no vamos en retroceso, porque el Espíritu Santo es fuego, porque el Espíritu Santo es poder, porque el Espíritu Santo es vida, porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Termino con esto. Lenguas comenzaron a hablar. Lenguas, habían lenguas, manifestación de lenguas. Y aunque hay instrucciones en la palabra con respecto a la manifestación de lenguas,
Por momentos tenemos que olvidarnos de las instrucciones y dejar y darle libertad al Espíritu Santo para que nuestra lengua comience a hablar en el idioma de Dios, para que nuestra lengua empiece a manifestar y podamos conectarnos con Dios. Pentecostés es eso. Es aquello, es un viento, es algo que fluye, es lo otro. Es Dios, si Dios quiere manifestarse, pero no solo para tenerlo, es para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es para ser atrevidos, es para ser osados, es para manifestar a Dios donde sea que estemos. Amén. Véanse todo lo que pasó en casa de Cornelio, allá en Hechos capítulo 10, donde dice la palabra que estaban orando y alabando y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Léanse lo que pasó en Éfeso, léanse lo que pasaba con el apóstol Pablo cuando llegaba con Bernabé en Antioquía, con Felipe en Samaria. Dios se manifestaba, porque donde sea que tú vayas, que tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a llevar la presencia de Dios contigo y vas a contagiar. Hoy se habla tanto de contagio. No contagies con el virus, contagia con el poder del Espíritu Santo que está. Padre, te bendigo. Padre, gracias por Pentecostés. Gracias, oh Dios, porque ese día comenzó algo nuevo, una revolución completamente nueva. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por el tiempo que hemos tenido de principio a fin en esta mañana. Gracias por esta nueva experiencia. Gracias por volvernos a reunir poquitos, pero volvernos a reunir y poco a poco vamos a hacer más y más, vamos a ir perdiendo el miedo, vamos a ir siendo sanados, porque tú vas a quitar cualquier condición física, cualquier situación de salud, Padre, cualquier situación para irnos reuniendo y congregando cada día más y más y más y más y más, y con la presencia de tu Espíritu, oh Dios, vamos a hablar de tu nombre al mundo entero, y tu presencia caerá sobre ellos, oh Dios, y el Espíritu tomará sus vidas. Derrama, oh Dios, sobre cada uno de nosotros tu Espíritu Santo. Derrama, oh Dios, con manifestaciones parecidas o diferentes a aquellas del día de Pentecostés, pero derrama tu presencia en nosotros. I'll tell you one, because I have to stop the video. Espíritu Santo de Dios, clamamos, Dios, que permanezca siempre en nosotros, oh Dios, y nosotros podamos ser capaces con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestra lengua, de manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Dios. Gracias. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre su vida. Algunos nos están viendo todavía por Facebook y por otros medios, por YouTube. Dios les bendiga ahí donde estás. Y en las próximas semanas, poco a poco, conforme el gobierno nos vaya permitiendo ciertas cosas, vamos a ir viendo más y más y más. Por hoy es todo. Muchas bendiciones. Gracias por haber venido y espero que nos volvamos a encontrar la próxima semana.